generalidades pues debe empezar como una definición. La definición ojalá ustedes no se la aprendan textualmente, literalmente, sino que comprendan que integra una fórmula completa o una definición completa de lo que es la farmacología. ¿Qué será la farmacología? En general, farmacología, el término farmacología. Entonces, primero considerar que es una ciencia. Dejó de ser un arte hace muchos siglos, dejó de ser un arte. ¿Vale? Ahora, actualmente es una ciencia. Es rama de la medicina, realmente es una ciencia médica. ¿Y qué estudia? Todo eso. Origen de los fármacos. ¿Cómo están compuestos? Origen, composición. Obviamente, las características físico-químicas y las propiedades físico-químicas de las sustancias tienen que estudiarse. Recuerden que cada vez que hablan de farmacología o fármaco, están hablando de un elemento químico. ¿Cierto? Un elemento químico. Nadie le ha dicho que sea sintético o natural, que los hay. O sea, farmacología incluye el estudio de todas las sustancias químicas, ¿cierto? Todas las sustancias químicas. Esas propiedades físico-químicas de las sustancias son fundamentales para establecer si se puede o no se puede usar como medicamento, ¿cierto? No todos los químicos, como elementos químicos, se pueden usar como medicamento, ¿cierto? Las personas empíricamente utilizan muchos químicos que no están licenciados para terapéutica y lo utilizan como medicamentos. O ustedes autónomamente consumen un medicamento, ¿cierto? Porque alguien de boquilla les dijo, esto es bueno para esto, ¿cierto? Todos hemos vivido esa situación, ¿no? Y esa medicina se llama medicina popular, que se ha pasado de boca en boca. De hecho, muchas personas van al médico, le formula, le prescribe un medicamento licenciado y la persona lo cambia, la medicación, porque el vecino le dijo, a mí me pasaba lo mismo, exactamente lo mismo, y a mí me funciona esto. Entonces, ojo con el empirismo, o peor aún, utilizar sustancias químicas que pueden producir daño al organismo. Entonces, fíjense que esas sustancias químicas deben utilizarse como medicamentos. ¿Qué más se estudia? Pues todos los cambios que sufre tanto el medicamento dentro del cuerpo, como el cuerpo por acción del medicamento. ¿Sí o no? O sea, el fármaco, cuando entra al cuerpo del animal, algo le va a pasar, muchas cosas le van a pasar hasta que salga del cuerpo, porque si se queda en el cuerpo se convierte en un elemento tóxico para el organismo. Entonces, todo fármaco hay que asegurarse de que debe salir del organismo. Si un fármaco se queda en el organismo humano o animal, pues va a producir toxicidad. ¿Están de acuerdo? Entonces, hay que decir que se usen como medicamentos, ¿no? Que generen un cambio dentro del cuerpo. Eso le llama, ¿cómo le podemos llamar al cambio dentro del cuerpo por acción de un medicamento? No el área de la ciencia. ¿Cómo le llaman ustedes a esto que estamos diciendo? Los cambios que sufre dentro del organismo vivo y los mecanismos de acción, los efectos. Ahí están. Fisiológico. El efecto farmacológico. ¿Todos los efectos serán farmacológicos por acción de un fármaco? ¿Todos los efectos serán farmacológicos? Sí, ¿no? A ver, dame un ejemplo de un fármaco, cualquiera, nómbrame un fármaco cualquiera. Acetaminofén. Muy bien, acetaminofén, el fármaco más prescrito en el mundo, ¿no? Sobre todo en Colombia, acetaminofén. El acetaminofén es un fármaco que produce ¿qué efecto? Analgésica. Ojo, el lenguaje. ¿Qué efecto produce? Entonces tú me dices analgésica. Si yo le digo ¿cómo clasifica? Tú me dices analgésico. Entonces, analgesia es el efecto traducido, es un efecto farmacológico. ¿Y no produce nada más? Puede tener efectos secundarios. Generalmente los tiene. Y esos efectos secundarios pueden ser leves, digamos, o pueden ser tóxicos y ya la cosa se compromete. De hecho, la acetaminofén tiene varios efectos tóxicos. Eso nos hace pensar que todos los fármacos tendrán un efecto farmacológico, que es el efecto que buscamos, y por eso está licenciado para eso. Pero ojo, la mayoría de los fármacos tienen algún grado
de efecto colateral, se llama colateral o secundario. Colateral y secundario es lo mismo. Y ese efecto colateral puede ser banal, o sea, que no importa, o puede ser algo tóxico. Por ejemplo, un efecto, ¿conocen los antihistamínicos? ¿Han tomado ustedes antihistamínicos, sobre todo en esta época, antihistamínicos? Si yo digo antihistamínico, es porque el fármaco se opone o está contra el histamínico, o sea, el agonista del histamínico, la sustancia que produce liberación de histamina. Entonces, si yo tomo un antihistamínico, ¿qué espero? ¿Combatir a quién? A la histamina. El antihistamínico puede hacerlo de dos formas: bloquear el receptor para que no produzca la histamina o destruir la histamina, ¿cierto? Un antihistamínico. ¿Conoces algún efecto secundario o colateral de un antihistamínico? El sueño. Y el sueño no es banal, el sueño no tiene problema, ¿cierto? El sueño no se califica como un efecto toxicológico, sino como un efecto secundario de un medicamento, un fármaco, como el acetaminofén, también puede producir sueño, puede producir distonía muscular, puede lentificar la actividad motora de una persona o de un animal, un perro, ¿verdad? Entonces fíjate que hay efectos secundarios o colaterales que son no tóxicos, pero son efectos secundarios. Por eso le preguntaba si todos los fármacos, el único efecto que produce es farmacológico. Bueno, pero lo que se busca es que tenga un efecto farmacológico. Obviamente yo tengo que saber cómo actúa. ¿En qué parte de ese verso dice cómo actúa? De ese texto que hay, ¿dónde dice cómo actúa el fármaco? ¿Ah? Exacto, muy bien, señorita, de acuerdo a los mecanismos de acción. Cada vez que ustedes escuchen en farmacología mecanismo de acción, quiere decir cómo actúa el fármaco. Obligatorio aprenderse los mecanismos de acción para poder prescribir un medicamento, o sea, formular un medicamento. Un médico veterinario que no sepa mecanismos de acción no debería atreverse a formular ese medicamento. ¿Queda claro? Si tú me hablas de acetaminofén, entonces yo tengo el derecho de preguntarte cuál es el mecanismo de acción del acetaminofén. Dime cómo actúa el acetaminofén. Mecanismo de acción farmacológico. No el efecto, ya sabemos el efecto que es, ya nos fuimos de acuerdo, es analgésico. Como es un analgésico, el efecto analgésico, entonces le digo efecto traducido, analgésico. Mecanismo de acción. A ver, ¿quién se sabe el mecanismo de acción? ¿Son inhibidores del CO? ¿Inhibidores del CO? No. Bien, eso lo vamos a ver, no se preocupen. Pero ¿qué es lo importante? Que cada vez que yo tenga en la cabeza un medicamento, me ponga la tarea de estudiar cuál es su mecanismo de acción. Sin eso no hay médico. La diferencia entre el médico y el empírico es esa. Porque el empírico puede coger un vademecum, puede abrir un computador, buscar un fármaco y decir ¿para qué sirve? ¿Eso para qué funciona? Y se lo toma o lo aplica o lo formula él mismo. ¿Cómo funciona? No sé cómo funciona. ¿Qué efectos colaterales puede tener? No sé. ¿Qué precauciones hay que tener al administrar medicamentos? Nómbrenme algo que me llame la alerta de precaución. Puede ser en medicina veterinaria. A ver. Precaución. Alergia puede ser un ¿qué? Muy bien, una consecuencia del medicamento. Entonces la alergia puede ser un efecto secundario tóxico. Un efecto tóxico, hay libera histamina, serotonina, péptidos, una cantidad de sustancias que son inmunógenas. Entonces muy bien, eso sería un estado alérgico. Entonces, ojo, puede producir alergia. Pero una contraindicación, ¿qué sería una contraindicación? Este medicamento está contraindicado en embarazadas. Entonces, las hembras preñadas está contraindicado muchos medicamentos. Entonces, yo tengo que saber como médico veterinario cuál es el estado de la hembra que yo voy a tratar. Van a ponerle ese medicamento a una vaca. Recuerden lo que dije la clase pasada, no es lo mismo que al toro, no es lo mismo. Y además, la especie, la edad, la raza, tenemos muchas variables, ¿no?, que van a interferir en la respuesta clínica o en la respuesta farmacológica. Está muy bien. Entonces, está contraindicado en hembras gestantes. ¿Por qué? ¿Por qué creen que X fármaco está contraindicado en hembras gestantes? ¿Mata a la vaca?
Afecta No, el ternero. afecta la cría, el ternero, el pollo, lo va a afectar. Entonces de ahí vienen las mutaciones, las malformaciones, los abortos, ¿no? La inviabilidad neonatal, la pérdida de peso del neonato, no llegar a la adultez, tanta problema que hay por dar medicamentos. De hecho, de manera de cuña, este semestre le voy a colaborar al profesor Álvaro Bejarano en un diplomado que va a ser de reproducción animal. Y en ese diplomado yo voy a ofrecer unas clases sobre farmacología de la hembra gestante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que hay todavía ese bache y el veterinario todavía no sabe qué ponerle, si le puedo poner si está preñada o no. ¿Vale? Ahora, es lo mismo que una mujer. Una mujer puede tomar medicamentos y estar embarazada, pero hay determinados medicamentos que no puede tomar si está embarazada. Y no es lo mismo si está embarazada de 15 días, 20 días, un mes, así está embarazada de 7, 8 meses. Entonces el médico, fíjense que tiene la obligación y la responsabilidad con esa señora. Lo mismo pasa a ustedes como médicos veterinarios. Ustedes no pueden lavarse la mano y decir, en el Bademecum decía que se le ponían las vacas. Hombre, pero ¿quién es su vaca? O sea, ¿quién es mi paciente? Eso pasa más frecuentemente en pequeñas especies animales, ¿no? ¿Por qué? Porque se individualiza mucho más la terapéutica. En grandes poblaciones se tiende a poner, se hacen los tratamientos ahí. Por eso es importante que en las explotaciones ganaderas le digan a uno este grupo de vacas que le llaman horras, que están preñadas ahí, ¿cierto? No están lactando, no están produciendo leche, pero están preñadas. Esas vacas, ese es el ganado horro. Y el mismo ganadero las separa, es esta zona ahí. Porque esas hembras se manejan de una forma diferente a las hembras que están en plena lactancia o a las terneritas, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces, yo les decía que no utilicen una fórmula clásica. Mira que ya se desconectó. ¿Ven una vez? Más. Entonces vamos a recapitular y recapitulando sobre la definición de farmacología. Entonces, es ciencia, recuerden, no es arte, es ciencia. ¿Ciencia qué? Médica. Por eso ustedes van a ser médicos veterinarios, ciencia médica. ¿Qué estudia la farmacología? Les preguntan a ustedes. Desde el origen, ¿cierto? Pasando por toda la composición, características físico-químicas, efectos traducidos, o sea, efectos farmacológicos, qué le pasa al fármaco dentro del cuerpo, o sea, la farmacocinética, todo eso está incluido, los mecanismos de acción, el efecto fisiológico, bioquímicos y metabólicos. Bioquímicos y metabólicos en el organismo. Fíjense que estudia todo el efecto. Habrán efectos fisiológicos. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un fármaco que se administre para interferir o mejorar el metabolismo animal? No para curar una enfermedad. Por ejemplo, nómbreme algo que interfiera o participe en el metabolismo animal. Una vitamina, muy bien, una vitamina. Vitamina es lo que hay, una vitamina, 10 vitaminas, 20 vitaminas, las vitaminas. Muy bien, ¿qué más? Ya habiendo dicho vitamina, entonces atrévanse a otra cosa. Que interfiera, ¿sí? Dime. Un probiótico, ¿qué sería un probiótico? También se llama prebiótico, dilo. Que son bacterias que van a ayudar a, bueno, bacterias buenas, porque Bacterias buenas. Bien, eso va en pro de la biosis. Biosis es vida, biota, vida de microorganismos vivos. Es restablecer la flora intestinal, por ejemplo. Entonces, para eso usamos probióticos. Muy bien. Entonces, hace parte del tratamiento farmacológico, pero tengo que tener claro que lo que estoy administrando son bacilos, bacterias buenas, microorganismos que aumentan y mejoran el equilibrio microbiano o microbiológico del intestino. Recuerden que eso es fundamental para todo organismo animal, independiente de qué especie sea. Todos necesitamos de un intestino sano si queremos que el resto del cuerpo esté sano, ¿no? Entonces es fundamental. Muy bien, entonces hay ejemplos de ese tipo, vitaminas tal. Y a nivel preventivo yo puedo prevenir una enfermedad también. Entonces, ¿qué sería? Desparasitantes. ¿Los qué? Los desparasitantes. Los desparasitantes, puede ser a nivel preventivo. Los desparasitantes no deberían ser preventivos. De hecho, el mismo concepto de llamarle antiemíticos, vermicidas, vermífugos, son para tratar la enfermedad.
De hecho, si el animal no está parasitado, no debería recibir un desparasitante, porque altera la flora intestinal. Entonces, no, un desparasitante ya va en terapéutica de enfermedades parasitarias, muy bien. Pero a nivel preventivo, para prevenir que le dé una enfermedad, las vacunas. Las vacunas. Las vacunas. El mejor ejemplo son las vacunas. La vacuna es preventiva. Nadie, ningún médico veterinario, debería poner una vacuna a un animal enfermo, ¿cierto? Es que le voy a poner una vacuna porque el perro está con moco y tiene diarrea y para que no le va a dar moquillo. ¿Qué tal que lo esté incubando? Ya esté desarrollando, ¿cierto? El distemper. No, que la vaca que está con diarrea, no sé, el ternero, no sé qué, puede ser una colibacilosis y le vamos a dar una vacuna. Eso no, las vacunas son solamente preventivas, es para mantener la sanidad en un acto, en una explotación avícola, etc. Entonces, ¿está claro? Entonces, yo puedo decir en forma simple que es la farmacología o en una forma más compleja como esta. A ustedes no se les pide que tengan una definición clásica. Es una definición clásica. A ustedes les pide que comprendan qué es la farmacología. Que si alguien le pregunta qué es la farmacología, ¿cierto? Puedan decirlo sin rezar este texto, ¿cierto? Es que la farmacología es compleja, incluye muchas cosas, pero no olviden que es una ciencia. La definición clásica dice, la farmacología es la rama de la medicina que estudia los medicamentos y su uso para tratar enfermedades. Esa es la definición clásica, pero muy simplista, porque no incluye ni las propiedades farmacológicas que debe saber los médicos veterinarios, propiedades farmacológicas, propiedades físico-químicas. Ya lo vamos a ver en terapéutica. Si no sabemos las propiedades físico-químicas de un medicamento, voy a poner el ejemplo que sucede cuando uno desconoce eso. Me voy para el campo, me llevo una ampolla de una triple penicilina de 12 millones de unidades para tratar un animal, 30 millones de unidades. Y me llevo la ampolla liofilizada. ¿Todos saben qué es liofilizado? ¿O por qué no preguntarlo? ¿O todos saben? Yo sigo. Pero estamos en conceptualización, tenemos que saber. ¿Qué es una ampolla? Te preguntan. ¿Ampolla sí sabes? Dinos qué es una ampolla. Pues es donde se conserva el medicamento, es donde viene el medicamento, está conservado. Para mí eso no es claro que eso sea una ampolla. Y estamos hablando en español y yo no entiendo qué es una ampolla. Otro me dice, mire, a mí me sale una ampolla. Entonces, también, ¿cierto? En toda farmacología, en terapéutica, ¿qué sería una ampolla? Es una forma de presentación, ¿cierto? Del medicamento. Viene en ampolla, no un sistema de entrega, ¿cierto? No, sino una forma de presentación del medicamento. Toda una forma de presentarme en la ampolla. También viene un frasco, ¿cierto? Frasco ámpula. ¿Qué quiere decir frasco o ampolla? O ampolla, simplemente, muy bien. Tengo una ampolla, yo me llevo un frasco ámpula que tiene liofilizado 20 millones o 30 millones de penicilinas, ¿no? Procaínica, potásica y benzatínica. Entonces me llevo eso en polvo al campo para inyectárselo a una vaca, ¿vale? Está en polvo, se llama liofilizado, un proceso, ¿no? En el cual se retira totalmente el agua y se lleva a la misma expresión el polvo, queda en polvo. Yo también puedo liofilizar y dejar pasta, una pasta liofilizada. También puedo liofilizar y dejar una tableta liofilizada. Si ustedes se fijan, las vacunas, todos han visto las vacunas para perros y eso, o la mayoría la han visto, ¿cierto? Por ejemplo, la triple canina, vienen dos pequeñas ampollitas, un frasco ámpula pequeñito. En una viene sólido, deshidratado, liofilizado, y en el otro viene líquido para reconstituir. ¿Qué es reconstituir? Pues al mezclar un sólido con un líquido, hago una solución. Eso se llama reconstituir. Entonces reconstituye a tal cosa. ¿Queda claro en el lenguaje de terapéutica qué sería? Una ampolla, ya estamos viendo un frasco ámpula que viene liofilizado. Bien. Y para que no se pegue a las paredes, el frasco no es cualquier frasco. El frasco es un frasco especial y tiene un costo, por eso vale plata. El frasco liofilizado, donde viene el elemento liofilizado, se caracteriza porque usted lo volca por donde quiere y no se pega a las paredes.
se repele de las paredes gracias a un elemento químico de la naturaleza que es el sílice, ¿cierto? Entonces, el sílice produce repulsión molecular de los compuestos químicos. Entonces no se pega al frasco. Por lo tanto, el frasco se llama silanizado. Silanizado quiere decir que recibió sílice con silano, que es una mezcla entre sileno y un alcohol, y entonces eso hace que el frasco no se le pegue nada. ¿Y por qué? Porque donde se pegue eso es como hacer un arroz y que quede la pega. No se saca todo lo que había ahí, ¿cierto? Imagine que le pase al frasco con el antibiótico, usted lo mezcla y tendrá que ponerlo en vórtex o agitarlo mucho para que se suelte. No, él se suelta solito, gracias a que el frasco en su interior está silanizado. Y retiro entonces con la jeringa, ahora retiro el contenido y lo inyecto. ¿Vale? ¿Cuánto iba ahí? 12 millones o 20 millones de unidades internacionales. Bien, entonces, eso es importante saberlo. ¿Qué propiedades físico-químicas? Volvamos al ejemplo del tipo que lleva el frasco. ¿Qué tenía que llevar además del frasco ámpula que lleva la penicilina liofilizada? Jeringa, muy bien. Jeringa, tiene que llevar jeringa. Muy bien, con su aguja. ¿Qué más tiene que tener? Refrigeración. Un disolvente. Bien, entonces la voy a llamar un solvente. El lenguaje es solvente, un solvente. El solvente, ¿quién es el contrario del solvente? En química, el soluto. El soluto y el solvente. Si yo le pongo un solvente al soluto, preparo una solución, no una disolución. Y el disolvente generalmente son elementos químicos que hacen en el laboratorio, se utilizan como disolventes para disolver una sustancia, no para dividirlo. Entonces el lenguaje es solvente. Muy bien, entonces voy a llevar un solvente. ¿Eso viene en qué presentación? ¿En qué presentación? ¿Ah? Es el sistema. ¿En qué viene? ¿En bolsa? ¿Bolsa? No, en frasco. Bueno, ¿ustedes han escuchado el término cojín? Viene con cojines. ¿Han visto los cojincitos que vienen con agua destilada para diluir los antibióticos? ¿No? O tendremos que traer a la clase un frasquito y mostrarles eso. O ustedes ya cogen en internet y dicen, muéstrenme que es un cojín para disolver, para solubilizar. ¿Ah? Y ahí les muestra el cojín. El cojín también es especial, ese empaque también es especial, y es para rasgarlo y tiene una técnica que usted no lo pinche por encima porque contamina, tiene que rasgarlo y tiene una doble envoltura. ¿Vale? Ustedes pueden ir mirando en internet, muéstrenme que es un cojín para disolver, diluir una penicilina, y se lo muestra. Hoy en día eso no es problema, no necesitamos traerlo a la clase, ¿cierto? Bien, también puede venir una ampolla. Puede venir una ampolla con agua destilada, agua bidestilada libre de pirógenos. Miren lo que dicen, agua bidestilada. ¿Qué quiere decir agua bidestilada? ¿Qué es? Doble destilado. Ah, doblemente destilada. D minúscula, / D minúscula. Así aparece en los textos. Eso quiere decir bidestilada o doblemente destilada. Ha pasado 2 veces por el destilado. Agua pura bidestilada. Y fuera de bidestilada a veces le dicen desionizada, pero no es este caso. Deionizada, esa ya le han quitado los iones, claro, para que no tenga cargas eléctricas. Bueno, entonces agua bidestilada. Bien. Y luego dice libre de pirógenos. ¿Quién me dice qué es eso? No de pirómanos. No, yo no la miro mal, yo la miro porque ustedes me van a dar la mano ahí cuando yo estoy hablando con ellos. ¿Ah? Sí, muy bien, muy bien. Listo, los pirógenos pueden ser ciertas sustancias naturales que liberan las bacterias, ¿cierto? Las exotoxinas, por ejemplo, y eso genera fiebre, por eso se llama pirógeno, que no es pirómano, ¿no? Pirómano es otra cosa, ¿cierto? Pirógeno. Entonces, cuando dice libre de pirógeno es porque está seguro que no tiene esos elementos que le pueden generar fiebre. Por eso es que vienen ampollas o en cojines para reconstituir el soluto, en este caso el antibiótico, ¿cierto? ¿Cuál es el ejemplo que les quería poner? Que usted llega al
campo y como dice soy de la del Tolima, soy recursivo, ¿cierto? Entonces como soy recursivo, hágame el favor, hiérvame un poquito de agua y con eso disuelvo la ampolla, ¿vale? Listo, puede que le vaya bien. O la sorpresa, disuelve con el agua de la finca, hervida o no, peor si no, ¿cierto? Está hervida, la solubiliza y se da cuenta que a pesar de que agita el frasco vigorosamente, empiezan a formarse en grumos. Y además cambia de color, o sea, vira de color. Eso tiene un titulador. Los fármacos en tecnología, en farmacotecnia, hacen que los fármacos tengan esa posibilidad. Que si yo daño el fármaco por ponerle un agua indebida, él me vira de color. Entonces pone rosado y lleno de grumos. Y usted de veterinario dice, no importa, yo no lo pierdo. Y luego mete la jeringa en el ámpula y trata de sacarlo a través del corcho y ve que se le tapa, hacen una aguja más gruesa. Y otro más recursivo dice, no, quitémosle la tapa. Y como tiene un sello de aluminio o un flip, entonces le quita el flip o le quita el sello de aluminio, de la del Tolima, recursivo, y mete la jeringa ya abierto el frasco con un hueco así y saca todo. ¿Cierto? Eso es un error sancionable. Si lo hace un profesional, es demandable. Si lo hace un profesional, es demandable. Entonces, esas cosas no deberían pasar. Si yo supiera que por algo tengo que llevar el cojincito de agua y sin eso no puedo disolver el antibiótico. Y peor si me inyecto algo de agua. Entonces, mejor que diga, oh, perdí la ampolla. Ya se perdió. Y no traje más. Entonces, devuélvase. 6 horas. No traje para traer la ampolla. Bueno. Bien. ¿Está claro eso? Entonces, bien. Etimológicamente, todos saben qué quiere decir etimológicamente, ¿cierto? Etimológicamente quiere decir el origen según el eso es la etimología, o sea, cómo es la estructura de lo que estamos hablando. Entonces, farmacología viene de farmacología en inglés, ¿cierto? Farmacología en inglés. ¿De dónde viene? De una raíz griega que significa fármaco. Fármaco. Pero ojo que fármaco significa droga, drug. Drug es fármaco. Nadie dice fármaco en inglés. En inglés se dice es drug. Y lo van a encontrar en todos los libros de drug. Entonces, y logia es estudio, una logia. Los estudiantes son una logia, realmente. Entonces, la logia, el estudio de las drogas o de los fármacos será la farmacología. Esa es la definición etimológica. No la que acabamos de ver, que es la conceptual. La etimológica es eso. ¿De dónde viene la palabra farmacología? Pues ya lo sabemos. Más específicamente puede decirme lo que dice ahí. Más específicamente es el estudio de las interacciones que ocurren entre un organismo vivo y un compuesto químico exógeno que altera la función bioquímica normal. Mire otra definición. ¿Usted me puede dar esa definición? Miren esa definición, una definición bien bonita y es una definición clásica de texto de los libros de farmacología. Miren, entonces dice que es el estudio de las interacciones que ocurren entre el organismo vivo y un compuesto químico exógeno. ¿Por qué es exógeno? Porque no es propio del organismo. Fuera del cuerpo, viene de fuera. Y endógeno, dentro. Ejemplo de endógeno. ¿Alguna sustancia química endógena? ¿Conocen? Ah, muy bien. Las hormonas, ¿cierto? Los péptidos, una cantidad de sustancias que se producen en el organismo. Las proteínas son endógenas, ¿cierto? Los aminoácidos, los lípidos, los carbohidratos, todas las sustancias son químicas también. Son endógenas. Recuerden que hace unos años había una propaganda malintencionada, digo yo, contra la farmacología. Y decía, cuando empezaron a entrar en el mercado los medicamentos naturales, entonces decía, medicamentos naturales de tal laboratorio, ¿no? Francés, tal laboratorio, dice libre de compuestos químicos. No sé si la escucharon. Decía libre de compuestos químicos. Eso es una aberración al lenguaje. Nada está libre de compuestos químicos. 'químicos. 'Otra cosa es que el compuesto químico sea de origen natural y no sea sintético. 'Cierto? O sea, mi mismo ácidos, la
o que sea no elaborado en un laboratorio, sino que lo haya extraído por una infusión, es otra cosa. Pero todo tiene química, nosotros somos química y física. Bueno, entonces fíjense lo que dice ahí, interacción entre un organismo vivo, que realmente no es todo el organismo, sino ciertos componentes de ese organismo, y una sustancia exógena química que va a interactuar con él para desarrollar ¿qué? O traducir una respuesta farmacológica o efecto farmacológico. Pero cuando yo digo drugs, ¿me puedo referir a esto o me puedo referir a esto? ¿Cierto? Más en Colombia, nosotros decimos mismo. Entonces, para nosotros, y lo digo en todas las clases, es vedado decir droga en un aeropuerto internacional. ¿Cierto? ¿Qué lleva en el maletín? No, una droguita para mi abuela. Muy bien, venga para acá. El policía, ¿cierto?, de inmigración, él no va a entender nada ni le importa lo que usted le diga. No se desgaste explicando, llame rápidamente a un abogado y que las cosas se aclaren. No, le van a meter ahí. Usted mismo confesó, señor, véngale a hablar al juez y le confiesa que usted lo que llevaba ahí. Usted fue el que dijo, llevaba droga. Sí, pero es una droga, es una droguita para la tensión arterial. El problema, lenguaje en un aeropuerto internacional, usted debe decir es drugs. No, pero lo quiero decir en español, entonces ¿cómo lo digo? ¿Llevo un qué? Un medicamento. Un medicamento de uso veterinario. Llevo un medicamento de uso veterinario. ¿Usted qué lleva ahí en el maletín de mano? Llevo unos medicamentos para mí. Llevo unos medicamentos. Déjenmelo ver, ¿ves? Y aún así lo pueden esculcar. Ahora, en un aeropuerto no le creen que lo que lleva ahí es acetaminofén. No le van a creer que es acetaminofén. Entonces, ¿qué lleva ahí? Pues la gente, cuando viajaba a Europa hace años, bueno, todavía les pasa, pero era más inocente, entonces le decían, le voy a llevar una harina de maíz a mi tía que está en Francia, entonces ella me encargó para hacer unas arepas de maíz. Y se encartaban en un aeropuerto porque veían eso hasta que no hacían el test, ¿cierto?, para determinar si era cocaína, ahí lo retenían. Y expuesto a todo el mundo, ¿no? Le abren, ahí le sacan la ropa interior, todo sobre el mesón, usted parece ahí, no hable, y todo el mundo mirándolo, colombiano. ¿Sí? Colombiano. No, yo llevo esa harina de maíz para hacer unas arepas. Deje de llevar bobadas. ¿Para qué se ríe, cierto? Nada que tenga algún aspecto así sospechoso. Porque ellos están entrenados, los policías de aeropuerto, portaleros, están entrenados para eso. Todo. Y le ponen el perro y lo huelen. Y no era una harina de maíz. Otros no llevan la harina de maíz mezclada con otro tipo de harina. Entonces tengan cuidado con eso. Te recuerden, en inglés no se dice medicamento. Me dijo un estudiante, medicamento. Se dice drugs. Bien. Entonces, eso es. Si yo hablo de farmakeia, farmakeia es el latino, o sea, el latino, el origen fue griego, eso es latino, entonces digo emplear medicamentos. Entonces, medicamento es fármaco, fármaco, ¿no? Y aquí farmakeia es empleo de medicamentos. Obviamente yo tengo que saber no solo qué es un fármaco, sino saberlo emplear. O sea que el médico veterinario, el gran reto no es aprenderse fármacos, sino saber usarlos. ¿Vale? Eso es lo más importante. Y ahí está la clasificación de la farmacología, para que vean que la farmacología no es tan simple. La farmacología es una ciencia médica que lleva muchos años y que cada vez se especializa más, ¿no? Bien, entonces hay gente especializada en farmacognosia, hay gente especializada en cinética, son farmacólogos expertos solo en cinética y son 3 años de estudiar solo cinética farmacológica. Hay farmacogenética, una rama muy interesante que es actual, es moderna y es futurista. ¿Por qué? Porque hoy en día se estudia la farmacología desde el punto de vista de la respuesta individual, según la expresión génica y la maduración de ciertas proteínas. Hoy en día estudia en metabolómica y proteómica en cantidad. Entonces, piensen ustedes que hay una rama interesante de farmacogenética. Yo sería muy orgulloso si alguno de ustedes llegara a tener en un área y se metiera ahí, yo sería muy orgulloso.
este momento no hay el primero que haya pisado. Hay uno, que fue alumno mío, lo mencionado, y él odiaba la farmacología cuando la vio conmigo. La odiaba. No solo odiaba al profesor, odiaba la cátedra de farmacología. Y él me decía, jamás me meteré yo en eso. A mí me parece una cosa pesada, aburridora, la cinética, eso no lo entiendo. Es experto en farmacocinética, casi como un castigo, ¿no? Por abrir la boca, y ahora es doctor en farmacocinética de la Complutense de Madrid. Y yo me lo encontré, fue allá. Yo me lo encontré, él estaba en el último año de doctorado. Y él agachó la cabeza porque le daba vergüenza que yo le fuera a preguntar en qué estaba. Y luego me entero de qué era lo que estaba haciendo y le digo, ¿qué opinas? Y de una vez rememoró, dijo, 3 años atrás yo dije esta cosa. Nunca digan ustedes de esta agua no beberé, porque es lo primero que les va a pasar. Yo odio la avicultura, tome, sale y empiezan la avicultura. A mí los perros no me gustan. Tranquilo, usted va a tener su clínica veterinaria, usted va a hacer trabajo, hacer turnos. Así que calladito, aprenda. Bueno, entonces miren todas las que hay, muchachos. Hay farmacodinamia, hay farmacogenómica, que es diferente a la farmacogenética. La farmacogenética se encarga de enfermedades genéticas propias de, como respuesta a los fármacos. Casi siempre es por deficiencia de algún citocromo. Está la farmacología clínica. No es la más fácil, pero es donde más encuentran los médicos. Los médicos humanos trabajan más en farmacología clínica. Farmacovigilancia. Hay un colega, yo pertenezco a la Asociación Colombiana de Farmacología, y el doctor Jorge Enrique Machado y su familia, porque el hermano también está igual y el sobrino también está igual. Todo metido en farmacovigilancia. Da plata, da estatus, y usted se mete a hacer estudios sobre todos esos medicamentos que tienen control y que hacen daño para el corazón, los que hacen daño para la tensión arterial, tal. Y se llama farmacovigilancia. Ojo, en veterinaria, alguien que trabaja en farmacovigilancia, me cuento que le iría súper bien. Le iría súper bien porque son los que regulan la dispensación de medicamentos a nivel mundial. Entonces, lo jalan a otros países para que hagan farmacovigilancia y hacen rastreos de, por ejemplo, un estudio sobre el uso de la ketamina en el torino. Eso lo hace el que está en farmacovigilancia, no lo hace un clínico. Bueno, hay farmacología molecular, hay farmacología experimental. Sí, farmacología experimental. Yo tiro a esto. Farmacotecnia, se dedican a elaborar medicamentos. Son básicamente, se vuelven tecnólogos, no técnicos. Farmacoterapéutica, ¿qué es esto? Farmacoterapéutica. Etnofarmacología. La etnofarmacología, eso es, hoy en día, la etnofarmacología empezó en el siglo XVIII. Y ahora en el XXI cogió fuerza y ahora la gente quiere trabajar por ahí, incluyéndonos nosotros. O sea, buscar principios activos biofuncionales en extractos de plantas o de animales o de cultivos celulares que tengan actividad farmacológica para proyectarlos, encapsularlos, ¿vale? Entonces, hoy en día la etnofarmacología, si yo sé de plantas, tengo que saber qué principios tiene la planta. Entonces yo digo, tiene polifenoles, tiene alcaloides, flavonoides, saponinas, ¿no? Esas cosas que son antioxidantes y que yo las voy a usar para tratar, es lo que me une a mí con los químicos. Y entonces resultamos trabajando químicos, biólogos, médicos veterinarios, y eso es lo que hace la investigación. Cada uno aporta desde su perspectiva, pero uno resulta aprendiendo química. Bueno, ¿qué pasó? Farmacoepidemiología también, estudiar enfermedades. Enfermedades, y por ejemplo, con el COVID-19, el SARS-CoV-2, empezaron a desarrollar mucho la farmacoepidemiología. Hoy en día hay epidemiólogos humanos y veterinarios. Quiero resaltar que tenemos abierta una convocatoria para un docente en salud pública de planta. Ya está abierta la convocatoria. Vamos a ver. Llevamos por lo menos 30 años buscando una persona para vincularlo de planta. ¿A usted le da la profesora Tania? ¿Usted? Listo, para reemplazarla a ella. ¿Sí? Miren eso, no. Tania toda la vida ha sido profesora de salud pública. Ustedes preguntarán, hombre, ¿y por qué
qué catedrática? Ella es catedrática, ella trabaja en otras empresas, secretaría de salud, yo no sé. Muy bien, pero Tania, una excelente persona, no es para sacarla, ¿no? Pero la convocatoria sí es para sacarla. Es como la doctora Clemencia, catedrática, toda la vida catedrática, nunca aspiró a meterse a un concurso de méritos de planta. Ahora está abierto, ahora llega un muchacho joven y punto, o sea, eso es de ahí. Si ya se fue a preparar, se fue a estudiar, entonces viene ya esa persona preparada en eso y listo, si ganó la convocatoria. Bueno, ese es un campo muy alto. Bueno, y farmacología experimental, nosotros hacemos farmacología experimental. Todo el que se meta con experimento de laboratorio hace farmacología experimental, a diferentes niveles. Internet. Pero, oiga,